Hello, bienvenidos otra vez de vuelta. Estoy feliz de estar otra vez aquí y esperen. Ok, ahora sí. Y de verdad que estoy muy emocionada en el día de hoy. El tema de hoy va a ser muy interesante. Yo sé que la mayoría de todos conocemos esa historia y es la historia de la reina Esther. Hoy estudié mucho porque no quería que nada se me escapara. Aquí está. Aquí tengo mis notas, así que agarren su café, su té, matcha y sus notas con su Biblia para que puedan entender lo que vamos a hablar hoy. Bueno, si pudiéramos describir a la reina Esther, Esther es una mujer que representa que no importa de dónde vengas o cuál es tu educación, de qué hogar viniste, no importa de qué lugar tú vienes, cuál sea tu procedencia, tú puedes llegar a lugares altos. Y me encanta la historia de Esther porque si vemos bien la historia de Esther es un poco como así decirlo como de lugares muy bajos al palacio. Así yo describiría a la reina Esther. Y yo creo que la historia de la reina Esther es una historia que puede servir para pero mucha inspiración y nos puede servir para nosotros entender que no importa la circunstancia en la que nos encontremos, Dios puede cambiar tu situación de un momento a otro. Entonces, para darles un poco de contexto, Esther eh, es una joven que era huérfana. Ella estaba criando su tío Mardoqueo. Entonces, quiero que nos vayamos para saber más de su, de su trasfondo y de su historia. Dice en Esther, Esther 2:5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora vemos ya la procedencia de la reina Esther y de su tío, de cómo ellos literalmente fueron país fuera de donde ellos estaban y fueron prácticamente como esclavos y lo transportaron a otro lugar. Entonces, si leemos el capítulo 2 y damos un poco de contexto de cómo fue que Esther llegó al palacio, era que la reina Basti en ese momento hizo un banquete porque el rey Asuero había hecho un banquete. Entonces, ella hizo uno también con las mujeres y todo eso. Y la reina Basti era una reina muy hermosa, una mujer de muy hermoso aspecto. Y el rey la mandó a llamar para que todos los demás admiraran su belleza, pero ella dijo que no. Entonces luego, como pasando el tiempo, el rey se había olvidado de esto y se lo trajeron a memoria. Y entonces dieron un decreto de que todas las jóvenes vírgenes deberían ir a este casting a ver a quién se iba a proclamar reina en lugar de la reina Basti, porque a la reina Basti la habían destituido de su lugar como reina. Si leemos en el verso 17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Más arriba dice: y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Algo que me gusta de la historia de Esther es que Esther pasó de ser una persona completamente invisible a ganar el favor de todo el mundo, todo el que rodeaba a la reina Esther. Ella caía en gracia delante de todas esas personas. Y fue tanto así que el mismo rey, desde el momento en que la vio, eh, ella también halló gracia delante de él. Y algo que si podemos hablar acerca de la personalidad de la reina Esther es que la reina Esther
era alguien que ella se sometía a todo lo que su tío le decía. ¿Y dónde vemos esto? En el verso 20, oigan lo que dice, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bitán y Teres, eso es algo muy importante, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Asuero. Eso es importante porque Mardoqueo era un hombre que era muy leal al rey y estos dos estaban planeando como una procuraban poner mano en contra del rey y esto lo hizo saber Mardoqueo a través de la reina Esther y a estos dos tuvieron lo que su merecido. Entonces, algo que quiero decir es sobre algo de lo que yo quiero hablar es sobre el proceso que tuvo que pasar la reina Esther. Sobre el proceso, lo que se ve como un problema, como una situación, esto resultó para bien de la reina Esther, porque si vemos cómo la reina Basti literalmente desobedeció a un mandato del rey, esto fue de beneficio para la reina Esther, porque cuando la reina Basti se negó a ceder a la orden del rey, a ella la quitaron como reina. Entonces muchas veces nosotros estamos alrededor, y a nuestro alrededor pasan muchas situaciones que a veces nosotros no tenemos que nada que ver con ese tipo de situaciones, pero que de acuerdo a los planes de Dios van a resultar en nuestro bien. Esto lo vemos en Esther 2:1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia en contra de ella. Es como si el rey ya había borrado esto de su mente, pero luego se acordó y puso asunto. Y a través de esto que el rey puso asunto y dio sentencia de lo que se iba a hacer con la reina Basti, ahí fue en donde se nombró a la reina Esther. Una de las partes más importantes sobre la historia de Esther es la, la razón por la que ella había sido puesta allí. Y muchas veces el enemigo trata de hacernos pensar que nosotros estamos en esta tierra sin ninguna razón, sin ningún propósito. Pero yo quiero que ustedes vean cómo Esther pasó todo ese proceso y para lo cual Dios la estaba preparando, que era para traer liberación al pueblo judío del pueblo de donde era Esther. Entonces, algo que le quiero leer es que Dios estaba tratando de poner como las fichas en orden para que Esther estuviera en el momento específico para que ella pudiera interceder por su pueblo. Un personaje que tenemos que destacar aquí es Amán. Este era un personaje que quería la destrucción de los judíos, porque Amán no soportaba que Mardoqueo no le diera honra. Entonces, en una de esas situaciones, Amán hizo un plan para destruir a los judíos. Entonces, quiero que vayamos a Esther 4:14. Y miren lo que dicen para que ustedes tengan más contexto sobre Amán. Perdón. Esther 3:8. Escuchen lo que Amán le dice al rey. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a la de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos los tesoros del rey, a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey le dijo: la plata que ofrece sea para ti, asimismo el pueblo, para que haga de él lo que te pareciera. Aquí podemos conectar la sentencia que había salido en contra de los judíos y cómo ya Esther estaba en posición, solo que ella aún no lo sabía, para clamar por su propio reino. Y miren lo que dice en Esther 4:16, que esta es la parte que más interesante es. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa. Esta es la reina Esther.
y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días y noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces fue a decir conforme a todo lo que mandó a Esther. Miren, aquí en este momento es donde ya la reina Esther está lista para hacer su asignación. Porque antes de esto, Dios le había dicho, no piense que escaparás en la casa del rey. Oigan lo que le dijo. Incluso ella siendo reina, no piense que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque ya vimos toda la conspiración que Amán estaba tratando, tenía preparada y que ya incluso el mismo rey había sellado con un anillo. Cuando un decreto en aquellos tiempos, un rey lo sellaba con un anillo, era algo que no se podía revocar, no se podía retractar, porque ya había sido sellado. Y aquí la reina Esther se pone en posición para pelear por su pueblo. En aquellos tiempos, si un rey no llamaba a una persona y el rey no extendía el cetro, esa persona podía morir. Entonces prácticamente aquí no sabía si ella iba a vivir, pero es como que ella sabía, ella conocía el Dios a quien ella le estaba sirviendo. Y aquí vemos el poder que hay en el ayuno, en la oración, que yo sé que muchas veces no nos gusta ayunar, pero miren, el ayuno y la oración juntos tienen poder de romper cadenas. Y lo vemos aquí, ya sabemos el final de la historia de Esther, que Dios le dio la victoria, pero eh, Esther estaba y su familia y todo su pueblo estaban bajo una situación de vida a muerte, en donde ellos literalmente necesitaban una intervención divina. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me gusta es como Esther y Mardoqueo y todos los que estaban con Esther usan las armas que tenemos en Dios, que es el ayuno y la oración. Y me gusta que ella misma dice, y yo lo voy a hacer, que ella no se quedó fuera. Cuando Esther decidió interceder por su pueblo, las cadenas se rompieron. Y Dios usó al rey para que ella hallara gracia y favor delante de él. Entonces quiero leerles esta parte donde la reina Esther fue a hablar con el rey. Escuchen. Esther 5:2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y aquí es donde Esther dice que quiere invitar al rey y a Amán. Amán, recuerden que es la persona que está tratando de armar esta conspiración en contra del pueblo judío. Y ahí Esther hace 2 banquetes y luego le declara al rey el plan que tenía Amán. Y Amán es ahorcado. Entonces, cuando nos movemos a la parte donde el pueblo judío tenía que pelear para defenderse, aquí es donde las cosas se ponen increíbles, porque recuerden que le dije que una vez que un rey sellaba un decreto con su anillo, no se podía deshacer, no se podía retractar. Y miren lo que dice en Esther 8:10. Escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados a caballo veloces procedentes de los repatos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Y si vamos al capítulo 9, el capítulo 9:1, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de lo que lo aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de
Mardoqueo había caído sobre ellos. Y es increíble cómo el pueblo judío obtuvo la victoria. Y una de las cosas que yo quiero señalar en este punto es que no hay nada imposible. Y ustedes se imaginan si la reina Esther se hubiese llenado de miedo y hubiese dicho, yo no puedo entrar a ver al rey porque el rey no me ha llamado. Entonces, ¿por qué entonces Dios permitió que la reina Esther estuviera ahí? Ella no estaba ahí para estar de linda o lo que sea, sino ella estaba ahí para pelear por su pueblo, para traer la salvación a su pueblo. No importa la situación en la que tú te encuentres, tienes que entender y debes de saber que si Dios te puso ahí, es para traer un cambio, para traer liberación. Y no se sabe si para ese tiempo tú has llegado para traer liberación a ese lugar. La historia de Esther es una historia muy inspiradora que hace que nosotros pensemos y analicemos en cada situación de nuestra vida, no darlo por sentado, sino entender que Dios tiene un propósito con ella. Entonces, esto fue todo por hoy. Espero haberme explicado muy bien y nos vemos en el próximo video. Vamos a ver. Saben que si quieren que hable de algo diferente, lo que sea, pueden escribirlo en los comentarios.